la dirigía yo porque la señora dormía hasta tarde y no podía esperar que se levantara y me ordenara qué hacer. Eso lo cuenta Horacio López das Idas en su libro titulado Ernestito Guevara antes de ser el Che. Antes de ser el Che, cuenta. Todo esto, biografía, está bien documentado. No vayan a pensar que estamos inventando. Está bien documentado. Por eso cada pluma estamos citando, cada párrafo, algunas estamos citando con autores que realmente valió la pena estudiar para recopilar Nicolás Márquez en este libro, ¿no? El grueso de los testimonios sobre los padres de quien luego sería conocido como el Che apuntan a una madre de gran personalidad y a un padre desdibujado. Tatiana Quiroga, amiga de la infancia de los niños Guevara, diría que don Ernesto era un mujeriego crónico. Tenía pretensiones de playboy. ¿Qué tal, no? O sea, su papá era un mujeriego crónico. No es que era un mujeriego, era un mujeriego crónico, incurable, eran viciosas las mujeres entonces. Un depravado sexual. Un depravado sexual, realmente un enfermo sexual. Y tenía pretensiones de playboy. Playboy, se escribe playboy, ¿no? Pero ¿qué tal, no? Ese tipo de padre ha tenido Che Guevara entonces. Pero todo eso ha marcado su vida de Che. Ha marcado la vida de Che Guevara. Y más adelante vamos a ver cómo fue en relación a las mujeres Che Guevara. Cómo le ha ido, cómo, o sea, depende de sus padres, ¿ah? Qué cosa ha visto en su familia. Qué educación, qué ejemplo recibieron en diferentes campos, ya sea en relaciones, ya sea en temas de sus decisiones, en su carácter, en su personalidad, su formación, y etcétera, etcétera. Pero era un playboy escandaloso, porque cuando trabajaba y ganaba dinero, lo gastaba todo. Y su familia no recibía nada. Se gastaba en las mujeres. ¿Quién dice? John Leigh Anderson, en su obra titulado Che, una vida revolucionaria. Allí confiesa o escribe que papá de Che Guevara era un enfermo sexual, un mujeriego crónico, y todo su dinero lo gastaba todo en las mujeres, en playboy. Escandaloso, ¿no? Y su familia no recibía nada. Y eso marcó también en Che Guevara un resentimiento más, un padre que no aporta nada a su familia, y un hijo realmente todo eso está viendo, pues un pequeño, solamente la madre se esfuerza para llevar a sus hijos adelante, pero el padre no aporta, se gasta con las mujeres, con sus amigas. Realmente lamentable y escandaloso. ¿Qué más dice? La falta de autoridad de Ernesto, padre, fue reconocida por él mismo, alegando que el vínculo con su hijo no era propio de una relación vertical. Con Ernesto nos tratábamos mano a mano. Nos hacíamos bromas como si fuéramos
de la misma edad. Manifiesta John Lee Anderson. O sea, ¿quién cuenta esto? Su tío, ¿no? Su tío. ¿Cómo se llama su tío? Fernando Guevara Lynch. Entonces, habrá buscado y reemplazado el Che inconscientemente el vacío de esa autoridad por la del prepotente Fidel Castro, a cuyo paternal mando se sometió años después. Sí, claro, obviamente. O sea, toda esa vida que ha tenido, habrá buscado y reemplazado el Che inconscientemente el vacío de esa autoridad paternal. Ese vacío de esa autoridad paternal por la del prepotente Fidel Castro, a cuyo paternal mando, o sea, cuya paternal mando se sometió años después. Yo digo que sí, pero vamos a responder con los escritos de Nicolás Márquez después. Ahí está. Veremos luego que Guevara, a poco de convertirse en estudiante universitario en Buenos Aires, estudiante de medicina, se graduaría de trotamundos y aventurero. O sea, se graduaría de trotamundos y aventurero, llevando una vida nómada y errática que lo acompañaría hasta su muerte. Y así murió en Bolivia. Es la historia que vamos a recuperar más adelante. Una vida de aventuras, de trotamundos, nómada y errática, y lo acompañó esa vida hasta su muerte. Ese espíritu inestable no sería casual, ya que hay antecedentes sobrados de inconstancia geográfica en su niñez. Todo eso marcó. Tras casarse, los Guevara Lynch de la Serna llevaron una vida trashumante, una vida trashumante. Ahí está. Posteriormente, trashumante, o sea, los primeros tiempos vivieron en Misiones, luego en San Isidro, posteriormente en Palermo, después en Alta Gracia, Córdoba capital y finalmente en Buenos Aires otra vez. Una vida trashumante, una vida realmente pasajera, no era estable, geográficamente inconstante, lo que generó también en su hijo llamado el Che. Che prácticamente no permanecía en un solo pueblo. Llegó a Ayacucho también un tiempo, llegó Lima, Bolivia, pasó Chile, caminaba por todo lado, sembrando odio, amargura, resentimiento, azuzando la violencia a la gente. Era difusor de la izquierda radical, el comunismo, el socialismo o el leninismo, maoísmo en su momento, o el castrismo en su momento. Era una persona que realmente defendía ideologías dañinas, ideologías satánicas, macabras, ideologías asesinas, y esa misión le llevaba por todos lados. Esa era su vida. Ahí está un poco de su vida para comenzar. ¿Qué más manifiesta? O sea,
Sin embargo, durante la estada en Alta Gracia, la familia cambió de casa constantemente. Claro, no solamente de cambiar de región a región, pueblo a pueblo, y cambiaban de casa constantemente, debido a que por insolvencias económicas dejaban de pagar los alquileres y sus propietarios reclamaban la devolución respectiva. ¿Se dan cuenta? El tema económico ha marcado también su vida. Como no podían tener una solvencia económica, cambiaban constantemente su domicilio o dónde quedarse. Y eso es lo que generó también en Che Guevara otro diríamos como una forma de marca que dejó en su vida, y practicó esa vida también durante su vida hasta su muerte. Era un hombre inestable, viajaba, dejaba otro pueblo, cambiaba constantemente su domicilio, y sus padres, generalmente por temas económicos, por insolvencia económica, lo que generaron eso. Manifiesta aquí, o sea, todo lo que pasaba aquí. La familia cambió de casa constantemente debido a que por insolvencias económicas dejaban de pagar los alquileres y sus propietarios reclamaban la devolución respectiva de sus inmuebles. En un principio se alojaron en el Hotel La Gruta. En 1933 ocupan Villa Chichita. En 1934 Villa Nidia. En 1937 el Chalet de Fuentes. En 1939 el de Repamonte. En 1940 otra vez Villa Nidia. ¿Quién dice? Pacho de Doin, en su libro titulado Che, la vida por un mundo mejor. Él manifiesta cómo era su inestabilidad para vivir también. Cambiaba cada rato o cada año principalmente, ¿no? O sea, vale decir que el Che nació en Rosario, vivió en Misiones, seguidamente en Buenos Aires, luego en Córdoba, a continuación en Alta Gracia, donde se mudó constantemente. Más tarde en Buenos Aires y posteriormente, ya adulto, tras corretear por Latinoamérica en calidad de mochilero, se hizo ciudadano cubano, pero luego se fue a deambular fusil en mano hacia el Congo y acabó muriendo en Bolivia. Yo mismo no sé dónde dejaré los huesos, anotó de adolescente. ¿Quién dice? Ernesto Guevara Lynch, mi hijo el Che. Ha escrito el mismo padre un libro llamado Mi hijo el Che. Allí cuenta todo lo que, bueno, una parte de lo que sacó la cita, ¿no? Para decirlo, yo mismo no sé dónde dejaré los huesos, dice el Che. Y se cumplió en su vida lo que había dicho en su adolescencia. Recorrió por todos los países hispanoamericanos, llegó hasta Congo, regresó, fue a Bolivia para seguir haciendo sus matanzas, y allí pues el servicio de inteligencia de Estados Unidos lo sorprende y así muere.
Che Guevara. Che Guevara. No puede pronunciar su apellido. Es Che Guevara. No es doble R. Es Ernesto Guevara. Es su nombre. Su nombre completo es Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che. Más conocido como el Che. Ya, un poco más, ya que el tiempo nos gana. Si bien los padres de Che pertenecían a una familia de fortuna y linajes de abolengo, su madre, descendiente del último virrey del Perú, y su padre del virrey de Nueva España, hoy México, el dinero heredado se despilfarraría a toda velocidad e irresponsabilidad. La pareja frecuentaba el casino a diario. O sea, no era cualquiera Che Guevara, no era cualquiera. Si bien los padres de Che pertenecían a una familia de fortuna y linajes de abolengo, su madre era descendiente del último virrey del Perú, virrey de la Serna, el último virrey del Perú. Antes de la proclamación de la independencia del Perú, virrey La Serna. ¿Qué pasó? Su madre descendiente del último virrey del Perú y su padre del virrey de Nueva España, hoy México. O sea, ese apellido Guevara no es cualquiera. Son apellidos de los virreyes que hemos tenido en Hispanoamérica, tanto en Perú y México. Su padre venía de la familia, el linaje del virrey de Nueva España, México. El dinero heredado se despilfarraría a toda velocidad e irresponsabilidad. Por la irresponsabilidad se despilfarró todo el dinero que tenía. La pareja frecuentaba el casino a diario. En los casinos lo despilfarraron su platita. Y por eso tenían pues insolvencias económicas. No eran una familia estable. Una familia disfuncional. No son pocas ni desautorizadas las voces que alegan que esa doble condición de aristócrata venido a menos iría forjando en el joven Ernesto a lo largo de su infancia y adolescencia la identidad conflictuada de ser el pariente pobre en un mundo de ricos. Así es. El hecho de tener que frecuentar un contexto de la alta sociedad en calidad de empobrecido generó en Guevara una serie de complejos conscientes o inconscientes, los cuales empujaron a radicalizar lo que sería su futura ideología, el odio a los ricos. ¿Cómo nace el odio a los ricos? De el Che Guevara, ¿no? Del Che. Es que han tenido una vida de despilfarro. Sus padres despilfarraban el dinero a toda velocidad, un despilfarro, una velocidad irresponsables realmente. A pesar que eran de los descendientes de los virreyes del Perú y de la Nueva España, despilfarraron su platita por todo lado. Una inconstancia. No tenían un lugar estable donde vivir. Cambiaban cada cierto tiempo, por lo que tenían problemas económicos, a pesar que eran ricos. Que la riqueza no es
tener riqueza, herencia, sino es producir. No producían. Querían dinero fácil. Che Guevara era uno de ellos. Y todo aquello generó en Che Guevara el hecho de tener que frecuentar con un contexto de alta sociedad en calidad de empobrecido. Generó en Che Guevara, ¿qué generó? Una serie de complejos conscientes, inconscientes, los cuales empujaron a radicalizar lo que sería su futura ideología. El odio a los ricos. El odio a los ricos. El odio a los ricos venía acompañado ya con la envidia o dinero fácil, que se acostumbraron porque tenían plata y esa plata lo malgastaron. Como nunca han producido, querían más plata y por eso tenían odio a los ricos. Querían tenerlo esa plata de los ricos. Por eso agarró el fusil, el revólver o las armas, se fue pues a matar a los ricos a diferentes lugares, o a los que defendían a los ricos. Máquina de matar era Che Guevara. Ahí está su vida de el Che. Ahora, ese tatuaje que tienes del Che, ¿qué vas a hacer? Tienes que sacártelo pues. Estás idolatrando al Che, una persona matón, una persona que tenía un resentimiento, un odio a los ricos. Como alumno primario, Ernestito con frecuencia estudiaría en su casa con la ayuda de su omnipresente padre, puesto que el asma muchas veces le impedía salir de su hogar. Solo cursó regularmente segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto lo hizo yendo a como podía, porque su enfermedad lo limitaba. Sus hermanos copiaban los deberes y él estudiaba en casa. Recuerda a su madre. No era un alumno destacado, pero obtenía las notas indispensables para aprobar. Eso era el Che en su comienzo en la escuela primaria. Entrando en la pubertad, el joven Ernesto saciaría sus pulsiones sexuales utilizando los oficios genitales de las mocamas. Mira, en su pubertad ya tenía actividades sexuales. Joven Ernesto saciaría sus pulsiones sexuales utilizando los oficios genitales de las mocanas. ¿Se dan cuenta? ¿A qué persona lo idolatras? ¿A qué personaje lo estás idolatrando? Un enfermo sexual como su padre Ernesto Che Guevara Lynch. En una reunión entre primos, cuando Ernesto rondaba los 20 años, uno de los contertulios le reprochó, escandalizado, que mientras toda la familia comía en el hall de la casa, él mantenía habitualmente relaciones sexuales en la cocina con la mucama Jacinta, que tenía 72 años de edad. No le respetaba. No respetaba ni a los ancianas. 72 años de edad tenía la anciana, la mucana Jacinta, que tenía 72 años de edad. Tenía relaciones sexuales
en la cocina, mientras su familia estaba comiendo en el hall de la casa. Sorprendente, ¿eh? Un depravado sexual, un enfermo, un bestia sexualmente, realmente un bestia. Solo los bestias no tienen vergüenza para tener sus relaciones así abiertamente. El Che, que ustedes lo idolatran, era un bestia sexualmente. Practicaba sexo en cualquier lugar que le antojaba. En este caso, dice que en la cocina, mientras sus familiares estaban comiendo en el hall de la casa. Y no lo hacía con un joven de su edad. Lo hacía con lo que tenía una edad avanzada, como en este caso nos cuenta 72 años de edad, una mujer llamada Jacinta. ¿Quién cuenta esto? Su tío Fernando Guevara Lynch. Él mismo cuenta, confiesa de su sobrino quién era el Che. Qué tal bestialidad, ¿no? Ernesto Inmutable se excusó cuando le llamaron atención, cuando lo exhortaron. Y si no, ¿quién me va a lavar la ropa? Dijo. Y si no, ¿quién me va a lavar la ropa? O sea, ¿qué tal personaje, no? En esa despreocupada vida entre paseos, juegos, bailes, noviazgos castos y sexo con servientas, el Che se destacaba de los otros niños. Mira, el Che se destacaba de los otros niños bien por sus salidas sarcásticas, el escándalo que provocaba su desaliño y su suciedad, a manera de horrorizar a los demás. Al no poder ser un príncipe, le quedaba jugar al mendigo romántico, como manifiesta Juan José Cedrilli en su libro titulado Comediantes y Mártires, ensayo contra los mitos. ¿Qué tal ocurrencia, no? En efecto, Guevara siempre se caracterizó por su desapego manifiesto a la higiene personal, lo que le valió el sobrenombre de el Chancho Guevara. O sea, aparte que era un depravado sexual, un bestia, era un cochino. El sobrenombre que se ganó, ¿cuál era? El Chancho Guevara. No se bañaba. Por eso en las fotografías aparece pues un cabello desalinado, despeinado, un rostro así sudoroso, un poco, a pesar que era blanco, no era pues como nosotros un cholo, así, pero aparecen las fotografías así, medio desaliñado. Se nota su higiene en las fotografías que tomaron. El Chancho Guevara. Eso es lo que se ganó porque no se bañaba, no se aseaba, no cuidaba su higiene personal, lo que le valió el sobrenombre de el Chancho Guevara. Su gran amigo Alberto Granado recuerda que se jactaba de comentarios como el siguiente: esta camiseta de rugby hace 25 semanas que no la lavo. ¿Qué tal, no? O sea, un mes andando solamente con una camiseta. Un mes sin cambiarse. Cambiarse sería
pero no cambiaba hace 25 años y dice todavía que no la lavo. Se jactaba de eso, dice, se jactaba. Esta camiseta de Rob Bay hace 25 semanas, 25 semanas, no es un mes, estamos hablando no es de 25 días, sino 25 semanas. A ver, ¿cuánto es 25 semanas? A ver, multipliquen. $25 semanas. ¿Qué tal, no? 5 por 5, 25. O sea, ¿cuántos? 6 meses prácticamente, ¿no? Cada mes trae 4 meses, ¿no? 4 por 6, 24. Medio año, esa camiseta no lo lavaba. No lo lavo esta camiseta hace 6 meses. Se jactaba tanto. Era un cochino, era un mujeriego, era un bestia sexualmente, era un depravado, era un matón. ¿Quién dice? Hugo Gambine, en su libro titulado El Che Guevara, la biografía. Allí habla de su higiene personal, el Chancho Guevara. Así que los polos que tienes con fotografía, con sus imágenes de Che Guevara, ya vayas echando la basura ya al tacho de basura. Los gorras que tienes con su símbolo, con su fotografía, con su busto de Che Guevara, sácalo ya. Estás llevando a tu hogar, a tu familia, un Chancho Guevara, un cochino, que la energía se transmite y puede convertirse también tu familia como Che Guevara. Otro aspecto permanente en Che Guevara o Ernesto Guevara sería una obsesión por la muerte. Su voluntarismo y su infancia siempre sometida a riesgos desmedidos, sumándose a los ataques de asma que lo atormentaban. Parecieran haberle quitado por completo el miedo a morir. No tenía miedo a morir. Incluso a los 19 años escribió un extraño poema, mortífero, impropio para su corta edad. Morir sí, pero acribillado por las balas. Morir sí, pero acribillado por las balas, destruido por las bayonetas. Sí, no, no. Un recuerdo más perdurable, que mi nombre es luchar, morir